Bienvenidos una vez más a Z Critica, el canal donde analizamos películas de una manera intensa, profunda y totalmente cinematográfica. Hoy vamos a hablar de una película brutal, salvaje y emocionalmente oscura que marcó el regreso de uno de los personajes más legendarios del cine de acción, John Rambo. Sí, hoy toca hablar de Rambo del año 2008, protagonizada y dirigida por Sylvester Stallone. Pero esta no es simplemente otra película de disparos y explosiones. Detrás de toda su violencia extrema existe una historia mucho más seria, más humana y mucho más dolorosa de lo que muchos imaginan. Después de años desaparecido, Rambo vive aislado del mundo en Tailandia, intentando escapar de su pasado y de los horrores de la guerra. Pero cuando un grupo de misioneros viaja a Birmania para ayudar a personas inocentes atrapadas en un conflicto brutal, todo cambia. La violencia, el sufrimiento y la crueldad obligan a Rambo a volver una vez más al campo de batalla. Esta película es conocida por tener algunas de las escenas de acción más violentas y realistas de toda la saga, pero también destaca por su atmósfera oscura, su increíble banda sonora y la actuación de un Stallone mucho más maduro y emocional. Aquí no vemos a un héroe perfecto. Vemos a un hombre cansado, roto por la guerra y atrapado entre su humanidad y su lado más destructivo. En este review vamos a analizar el final de la película, el significado emocional de John Rambo, la dirección de Stallone, la música compuesta por Brian Tyler y por qué esta película sigue siendo una de las entregas más impactantes de toda la franquicia. Así que prepárense para un viaje lleno de acción brutal, reflexión y mucha intensidad cinematográfica, porque esto es Z Critica. La película Rambo termina con un cierre muy simbólico y emocional para el personaje de John Rambo. Durante casi toda la historia vemos a un hombre roto por la guerra, aislado del mundo y viviendo en Tailandia como alguien que intenta escapar de su pasado. Sin embargo, el final demuestra que, aunque Rambo trate de esconderse, la violencia y el sufrimiento humano siguen persiguiéndolo. El desenlace no solo muestra una batalla física contra el ejército birmano, sino también una batalla interna dentro del propio Rambo. La película utiliza ese final para cerrar el círculo del personaje y darle un sentido más humano después de tantos años de guerra y muerte. En la parte final de la película, el grupo de mercenarios liderado por Luis logra entrar al campamento militar donde los misioneros están retenidos. El ejército birmano es retratado como extremadamente cruel y brutal, algo que la película muestra constantemente mediante escenas violentas. Los soldados torturan, asesinan y aterrorizan a los aldeanos sin mostrar ningún tipo de compasión. Esto sirve para justificar el regreso de Rambo a la violencia extrema. A diferencia de otras películas de acción donde el héroe pelea por gloria o patriotismo, aquí Rambo actúa porque entiende que, si no interviene, personas inocentes morirán. Esa motivación es importante porque cambia el sentido del personaje. Ya no es solo una máquina de matar, sino alguien que utiliza la violencia como último recurso para proteger vidas. Uno de los momentos más impactantes del final ocurre cuando Rambo toma el control de la ametralladora montada en el jeep militar. Esa escena es extremadamente sangrienta y exagerada, pero tiene un significado importante dentro de la narrativa. Durante toda la película, Rambo intenta mantenerse alejado de la guerra. Vive solo, cazando serpientes y transportando personas por el río. Sin embargo, cuando observa las atrocidades del ejército birmano, comprende que no puede permanecer neutral. La ametralladora representa el regreso definitivo del viejo Rambo, el soldado entrenado para destruir enemigos sin piedad. La diferencia es que ahora ya no pelea por órdenes del gobierno estadounidense ni por una misión militar oficial. Pelea por decisión propia y por principios morales. El uso de violencia extrema en esa secuencia final también funciona como una crítica indirecta a la guerra. La película no presenta la violencia como algo hermoso o heroico. Aunque Rambo elimina a decenas de soldados, las imágenes son brutales y desagradables. Los cuerpos son destruidos de manera gráfica y el caos domina la escena. Esto transmite la idea de que la guerra convierte a todos en monstruos. Incluso Rambo, quien intenta hacer el bien, solo puede resolver el conflicto mediante una violencia aún más salvaje. El mensaje parece ser que la guerra destruye la humanidad de quienes participan en ella. Otro aspecto importante del final es la transformación emocional de Sarah, la misionera interpretada por Julie Benz.
Durante la película, ella representa la esperanza, la fe y la compasión. Seo cree que ayudar a las personas puede cambiar el mundo, mientras que Rambo tiene una visión completamente pesimista de la humanidad. Hay una escena anterior donde Rambo le dice que vivir para nada o morir por algo es la única elección real. Esa frase resume la filosofía del personaje. El mundo está lleno de dolor y las personas son crueles. Sin embargo, Seo se niega a aceptar esa visión oscura. En el final, ambos personajes parecen influenciarse mutuamente. Seo entiende que existen males que solo pueden detenerse con fuerza, mientras que Rambo descubre que todavía hay personas buenas por las que vale la pena luchar. Cuando los mercenarios y los misioneros finalmente escapan del campamento, la película no celebra la victoria de manera tradicional. No hay un gran discurso patriótico ni una sensación de triunfo absoluto. Lo que vemos es agotamiento, trauma y silencio. Muchas personas murieron y los sobrevivientes quedan emocionalmente destruidos. Eso hace que el final tenga un tono más serio y melancólico. Aunque los protagonistas logran salvarse, la película deja claro que el sufrimiento en Birmania continúa. La guerra no termina solo porque los héroes hayan sobrevivido. El coronel Tint, principal antagonista, muere de una manera simbólica. Sarah logra distraerlo y Rambo lo elimina brutalmente. Esto demuestra que incluso las personas aparentemente indefensas tienen un papel importante en la derrota del mal. Sin embargo, la película evita convertir esa muerte en un momento de celebración exagerada. La ejecución es rápida, violenta y fría, lo que mantiene el tono oscuro de toda la historia. La muerte del coronel representa la caída de un símbolo de opresión, pero no significa que el sistema violento haya desaparecido completamente. Después de toda la destrucción, el momento más importante del final llega cuando Rambo decide regresar a Estados Unidos. Esta escena es breve pero profundamente significativa. Durante décadas, el personaje había vivido como un hombre sin hogar emocional. En películas anteriores, especialmente en First Blood y Rambo, First Blood Part 2, Rambo aparece como un veterano incapaz de adaptarse a la sociedad. Siempre está huyendo, peleando o viviendo aislado. Pero en el final de la película de 2008 ocurre algo distinto. Por primera vez parece dispuesto a volver a casa. La escena donde camina por el camino hacia la granja familiar tiene un enorme valor simbólico. Rambo deja atrás la jungla, las armas y la guerra para dirigirse a un lugar tranquilo y rural. El paisaje es calmado y silencioso, completamente opuesto al caos que domina el resto de la película. Esto sugiere que Rambo finalmente está buscando paz interior. Aunque no sabemos exactamente qué ocurrirá después, el hecho de regresar a casa implica que el personaje desea reconectar con su identidad humana y dejar de ser únicamente un soldado. Ese cierre también puede interpretarse como una reconciliación con su pasado. En la primera película, Rambo estaba lleno de ira porque Estados Unidos había abandonado a los veteranos de Vietnam. Se sentía traicionado y rechazado por la sociedad. Durante años vivió como alguien incapaz de encontrar un propósito fuera de la guerra. Pero al regresar a casa en el final de la película de 2008, parece aceptar que no puede escapar eternamente de quién es. Ya no huye. En lugar de continuar vagando por el mundo, decide enfrentar su pasado y quizás encontrar un lugar donde pertenecer. El final también funciona como una reflexión sobre la naturaleza de John Rambo. A lo largo de la saga, el personaje siempre ha sido presentado como un hombre dividido entre dos identidades. Por un lado, es alguien que desea vivir en paz y mantenerse alejado de los conflictos. Por otro lado, posee habilidades militares extremadamente letales que lo convierten en una máquina de guerra. En esta película, esa dualidad alcanza su punto máximo. Rambo intenta ignorar el conflicto en Birmania, pero finalmente acepta que no puede quedarse de brazos cruzados mientras inocentes son masacrados. El final demuestra que la violencia forma parte de él, aunque eso no significa que la disfrute. Además, el desenlace puede verse como una crítica a la indiferencia internacional frente a conflictos reales. La película está inspirada en la guerra civil de Myanmar y las atrocidades cometidas contra minorías étnicas. Aunque el filme exagera muchos aspectos para crear espectáculo,
También intenta llamar la atención sobre una tragedia que muchas personas desconocían. El hecho de que Rambo sea prácticamente el único dispuesto a actuar refuerza la idea de que el mundo muchas veces ignora el sufrimiento ajeno. Los mercenarios inicialmente aceptan la misión solo por dinero, pero terminan involucrándose emocionalmente al presenciar la brutalidad del ejército. Otro detalle importante es cómo cambia la actitud de los mercenarios hacia Rambo. Al principio lo ven como un viejo extraño y silencioso. Incluso dudan de sus capacidades. Sin embargo, durante la batalla final descubren que Rambo es mucho más peligroso y experimentado de lo que imaginaban. Esto no solo sirve para crear escenas emocionantes, sino también para reforzar el mito del personaje. Rambo ya no es simplemente un hombre, se convierte casi en una fuerza de la naturaleza, alguien moldeado por años de guerra. Sin embargo, el final humaniza nuevamente al personaje al mostrarlo regresando a casa en lugar de seguir viviendo como un guerrero eterno. La última imagen de Rambo caminando hacia la granja tiene un tono casi espiritual. No necesita diálogos porque el significado está en la imagen misma. Después de décadas de sufrimiento, muerte y soledad, el personaje finalmente parece encontrar una dirección. La película no garantiza que tendrá una vida feliz ni que podrá olvidar sus traumas, pero sí deja abierta la posibilidad de redención. Ese detalle es importante porque convierte el final en algo más emocional que simplemente otra victoria militar. Muchos fans consideran este final uno de los mejores de toda la saga porque combina acción brutal con una conclusión emocional coherente. La película pudo haber terminado simplemente con la destrucción del ejército enemigo, pero eligió enfocarse en el viaje interno de Rambo. Eso le da más profundidad al personaje y evita que el filme sea únicamente una sucesión de explosiones y disparos. El verdadero conflicto nunca fue solo contra el ejército birmano, sino contra el vacío emocional que Rambo llevaba dentro desde Vietnam. También es interesante notar que el final tiene un ritmo mucho más tranquilo que el resto de la película. Después de tanta violencia, el silencio de la última escena produce una sensación de alivio y reflexión. Es casi como si la película quisiera darle al espectador un momento para pensar en todo lo ocurrido. La guerra termina temporalmente, pero las cicatrices permanecen. Rambo sobrevive físicamente, aunque emocionalmente sigue marcado por todo lo que ha vivido. En conclusión, el final de Rambo es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. No se trata únicamente de una batalla sangrienta contra soldados enemigos, sino del cierre emocional de un personaje que llevaba décadas perdido entre la violencia y la soledad. La película muestra que Rambo sigue siendo capaz de una destrucción extrema, pero también deja claro que debajo de esa brutalidad existe un hombre cansado que desea encontrar paz. Su regreso a casa simboliza esperanza, reconciliación y la posibilidad de dejar atrás el ciclo interminable de guerra. Aunque el mundo siga siendo violento, Rambo finalmente da el primer paso para recuperar su humanidad. La música de Rambo es uno de los elementos más importantes de toda la película, aunque muchas veces queda opacada por las escenas de acción extremadamente violentas. Sin embargo, el trabajo musical tiene un papel fundamental porque ayuda a transmitir el estado emocional de John Rambo, el ambiente oscuro de la guerra en Birmania y el tono trágico de la historia. La banda sonora no busca únicamente emocionar al espectador durante las explosiones o los disparos, sino también reflejar la soledad, el trauma y la desesperanza que rodean al personaje principal. Gracias a eso, la música logra darle profundidad emocional a una película que fácilmente podría haber sido solo un espectáculo de acción. El compositor principal de la película fue Brian Tyler, un músico conocido por su capacidad para crear bandas sonoras intensas, épicas y emocionalmente poderosas. Antes de trabajar en Rambo, Tyler ya había demostrado talento en películas de acción y terror, pero esta obra le permitió explorar un sonido mucho más emocional y oscuro. Su trabajo en la película combina orquesta clásica, percusión militar, instrumentos orientales y sonidos electrónicos para construir una atmósfera brutal y melancólica al mismo tiempo. La música nunca intenta convertir la guerra en algo glorioso. Al contrario, constantemente transmite sufrimiento y tensión. Uno de los aspectos más interesantes del soundtrack es cómo respeta el legado musical de las películas anteriores de la saga. La música clásica asociada a John Rambo fue creada originalmente por Jerry Goldsmith,
uno de los compositores más legendarios de Hollywood. Goldsmith compuso la banda sonora de First Blood y creó el famoso tema It's a Long Road, que se convirtió en el corazón emocional de toda la franquicia. Aunque Brian Tyler tomó el control musical en la película de 2008, decidió rendir homenaje al trabajo de Goldsmith incorporando fragmentos melódicos inspirados en esos temas clásicos. Ese detalle es muy importante porque conecta emocionalmente la nueva película con el pasado del personaje. Cuando ciertas melodías recuerdan a las composiciones originales de Goldsmith, el espectador siente que está viendo nuevamente al mismo Rambo de décadas atrás, pero ahora más viejo, cansado y marcado psicológicamente. Tyler no copia directamente las composiciones antiguas, sino que las adapta a un tono más oscuro y moderno. Esto crea una mezcla entre nostalgia y tragedia. El tema principal de la película tiene un estilo muy diferente al de otras películas de acción de la década de 2000. Mientras muchas producciones de Hollywood utilizaban música electrónica exagerada o ritmos rápidos para crear adrenalina, Rambo apuesta por composiciones más pesadas y emocionales. Hay mucho uso de cuerdas graves, tambores profundos y coros sombríos. Esto ayuda a transmitir que la historia no trata sobre un héroe invencible disfrutando la guerra, sino sobre un hombre traumatizado regresando al infierno de la violencia. La introducción musical del filme es especialmente importante. Desde los primeros minutos, la música establece una atmósfera triste y peligrosa. Rambo aparece viviendo aislado en Tailandia, trabajando en el río y tratando de mantenerse alejado de los conflictos. La música durante estas escenas tiene un tono silencioso y melancólico. No hay melodías heroicas ni sonidos triunfales. Brian Tyler utiliza instrumentos suaves y notas lentas para mostrar que Rambo es un hombre emocionalmente vacío. La guerra parece perseguirlo incluso en los momentos de calma. Cuando los misioneros llegan y le piden ayuda para viajar a Birmania, la música cambia ligeramente. Aunque todavía existe tristeza, comienzan a aparecer sonidos que generan tensión y anticipación. Tyler usa percusión leve y cuerdas tensas para indicar que el peligro se aproxima. Esto demuestra cómo la banda sonora trabaja junto a la narrativa para preparar emocionalmente al espectador. Incluso antes de que aparezca la violencia, la música ya comunica que el viaje terminará en tragedia. Otro aspecto fascinante es el uso de elementos musicales orientales. Debido a que gran parte de la historia ocurre cerca de Birmania, Brian Tyler incorporó ciertos instrumentos y sonidos inspirados en la música asiática. Esto ayuda a crear autenticidad cultural y también diferencia esta película de otras entregas de la saga Rambo. Los instrumentos tradicionales aportan una sensación exótica y misteriosa, pero también reflejan la espiritualidad y el sufrimiento de la región. Sin embargo, la banda sonora nunca cae en clichés turísticos o sonidos demasiado alegres. Todo mantiene una atmósfera oscura. Incluso las melodías más tranquilas poseen una sensación de tristeza y fatalismo. Esto es importante porque la película constantemente recuerda al espectador que la guerra y la violencia están presentes en todo momento. Las escenas de combate representan uno de los mayores desafíos musicales de la película. En muchas producciones de acción, la música durante las batallas busca emocionar al público y hacer que la violencia parezca emocionante o divertida. Pero en Rambo ocurre algo diferente. Brian Tyler utiliza música intensa, agresiva y caótica para transmitir brutalidad y desesperación. Los tambores militares y las cuerdas rápidas generan una sensación de tensión extrema más que de diversión. Durante la famosa secuencia de la ametralladora montada, la música se vuelve casi apocalíptica. Tyler mezcla percusión pesada con sonidos orquestales enormes para acompañar la destrucción masiva causada por Rambo. Sin embargo, la composición evita glorificar completamente la escena. Aunque el momento es impresionante visualmente, la música mantiene un tono oscuro y violento. Esto ayuda a reforzar la idea de que Rambo no disfruta matar, simplemente utiliza la violencia porque cree que no existe otra solución. Un detalle muy interesante es cómo la música refleja la personalidad de John Rambo. El personaje habla muy poco durante toda la película, por lo que gran parte de sus emociones son transmitidas mediante expresiones faciales, silencios y música. Cuando Rambo está solo, la banda sonora suele ser lenta y triste.
pero cuando entra en combate, la música se transforma en algo brutal y explosivo. Esto simboliza las dos partes de su personalidad, el hombre cansado que desea paz y el soldado letal creado por la guerra. Brian Tyler también utiliza silencios de manera muy inteligente. Hay momentos donde la música desaparece casi por completo y solo se escuchan sonidos naturales de la jungla o explosiones distantes. Esto aumenta el realismo y hace que las escenas violentas resulten más incómodas. Cuando la música regresa después de esos silencios, el impacto emocional es mucho más fuerte. La relación entre música y violencia en la película es fundamental. La banda sonora no intenta suavizar las atrocidades mostradas en pantalla. Al contrario, muchas veces intensifica el horror emocional de las escenas. Cuando los soldados birmanos atacan aldeas o ejecutan civiles, la música utiliza notas graves y coros sombríos que generan angustia. Esto evita que el espectador vea la violencia como entretenimiento ligero. La música constantemente recuerda que el conflicto es cruel y devastador. El trabajo vocal dentro de la banda sonora también merece atención. Brian Tyler incorpora coros que aportan una sensación casi religiosa o espiritual. Estos coros aparecen especialmente en momentos dramáticos y ayudan a transmitir tragedia y sufrimiento humano. A veces la música parece una especie de lamento por todas las víctimas de la guerra. Esa dimensión emocional eleva la película más allá de una simple historia de acción. La influencia de Jerry Goldsmith sigue presente durante todo el soundtrack. Goldsmith había fallecido antes del estreno de la película. Su legado musical sigue vivo mediante pequeños guiños melódicos. Esto resulta muy emotivo para los fans antiguos de la saga porque conecta el pasado y el presente del personaje. Brian Tyler entendió que la música clásica de Rambo era parte esencial de la identidad del héroe, por lo que decidió mantener ese espíritu en lugar de reinventarlo completamente. Uno de los momentos más conmovedores ocurre cerca del final, cuando Rambo decide regresar a Estados Unidos. La música cambia radicalmente en comparación con las escenas de guerra. Desaparecen los tambores agresivos y las cuerdas violentas, reemplazados por una melodía más tranquila y emocional. Allí puede sentirse claramente la influencia de los temas originales creados por Goldsmith. La composición transmite cansancio, nostalgia y una pequeña sensación de esperanza. La última escena, donde Rambo camina hacia la granja familiar, funciona gracias a la música tanto como a la imagen. Sin la banda sonora, la escena perdería gran parte de su impacto emocional. Tyler utiliza melodías suaves y melancólicas para sugerir que, después de tantos años de sufrimiento, Rambo finalmente está buscando paz interior. Es un cierre silencioso pero profundamente emotivo. La banda sonora de Rambo también destaca por su calidad técnica. Brian Tyler dirigió una gran orquesta y utilizó grabaciones de alta intensidad para lograr un sonido poderoso. La mezcla de instrumentos clásicos con percusión moderna crea una experiencia auditiva inmersiva. Cada disparo, explosión y momento dramático está acompañado cuidadosamente por música diseñada para aumentar el impacto emocional. Además, Tyler demuestra gran habilidad para controlar el ritmo narrativo mediante la música. Hay escenas donde la tensión crece lentamente gracias a sonidos repetitivos y percusión gradual. Luego, cuando la acción explota, la música se vuelve enorme y agresiva. Esta construcción musical mantiene al espectador emocionalmente involucrado durante toda la película. Otro detalle importante es que la música nunca intenta hacer parecer a Rambo como un superhéroe perfecto. Aunque existen momentos heroicos, la mayoría de las composiciones reflejan dolor y desgaste emocional. Esto diferencia a la película de muchas producciones de acción convencionales. La banda sonora entiende que John Rambo es un personaje trágico, no simplemente un guerrero invencible. Muchos críticos y fans consideran que el soundtrack de Rambo es una de las mejores obras de Brian Tyler. La razón principal es que logra equilibrar acción brutal con profundidad emocional. La música funciona tanto en escenas silenciosas como en secuencias explosivas. Además, respeta el legado histórico de la saga mientras aporta identidad propia. El trabajo de Tyler también ayudó a revitalizar musicalmente la franquicia. Después de muchos años y nuevas películas de Rambo, existía el riesgo de que la saga se sintiera anticuada.
Pero la banda sonora moderna y poderosa permitió actualizar el personaje sin perder su esencia clásica. Gracias a eso, la música conecta tanto con fans antiguos como con nuevas generaciones. En términos emocionales, la banda sonora transmite constantemente una sensación de tragedia inevitable. Incluso en momentos de victoria, existe tristeza en las melodías. Esto encaja perfectamente con el tono general de la película, donde la guerra nunca es presentada como algo limpio o glorioso. Cada composición parece recordar que la violencia deja cicatrices permanentes. También es interesante cómo la música representa la jungla y el ambiente natural. Los sonidos orquestales a veces se mezclan con percusión tribal y efectos ambientales para crear la sensación de un lugar salvaje y peligroso. La jungla no es simplemente un escenario físico, casi se convierte en un personaje más de la historia. La música ayuda enormemente a construir esa sensación. En conclusión, la música de Rambo es mucho más compleja e importante de lo que podría parecer en una película de acción violenta. El trabajo de Brian Tyler logra combinar intensidad militar, tristeza emocional y homenaje nostálgico a las composiciones clásicas de Jerry Goldsmith. La banda sonora no solo acompaña las escenas, sino que expresa el dolor interno de John Rambo y refuerza el mensaje oscuro sobre la guerra y la violencia. Gracias a esa combinación de fuerza y emoción, la música se convirtió en una de las partes más memorables de toda la película y en un elemento esencial para entender la profundidad emocional del personaje. La película Rambo tiene una importancia especial dentro de la saga porque no solo marcó el regreso del personaje después de muchos años, sino también porque mostró una participación mucho más profunda de Sylvester Stallone en el proceso creativo. En esta entrega, Stallone no fue únicamente el actor principal, también trabajó como director y guionista, lo que significa que tuvo control casi total sobre el tono, la historia y el mensaje de la película. Eso explica por qué la cinta se siente tan personal y diferente en comparación con muchas otras películas de acción modernas. El filme refleja claramente la visión de Stallone sobre la guerra, la violencia y el envejecimiento del héroe clásico. Para entender el trabajo de dirección y escritura en Rambo, primero es importante comprender quién era Stallone en ese momento de su carrera. Durante los años 70 y 80, Stallone se convirtió en una de las mayores estrellas de acción del mundo gracias a personajes como Rocky Balboa y John Rambo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Hollywood cambió y muchas de sus películas posteriores no tuvieron el mismo impacto. Cuando decidió regresar con una nueva película de Rambo en 2008, existía mucho escepticismo. Muchos pensaban que el personaje ya pertenecía al pasado y que una nueva entrega sería innecesaria. Pero Stallone quería demostrar que todavía podía contar una historia relevante y emocionalmente poderosa. Como director, Stallone tomó decisiones muy diferentes a las típicas películas de acción comerciales. En lugar de crear una aventura ligera llena de humor y escenas heroicas exageradas, eligió un tono extremadamente oscuro y violento. Desde el inicio, la película transmite desesperación, sufrimiento y brutalidad. La guerra en Birmania es mostrada de manera cruel y perturbadora. Esto fue una decisión consciente de Stallone, quien quería alejarse de la imagen romántica de la guerra que aparece en muchas producciones de Hollywood. Como director, Stallone también utiliza mucho el silencio. Rambo habla muy poco durante la película, lo cual obliga al espectador a interpretar emociones mediante expresiones faciales y lenguaje corporal. Esta decisión fue arriesgada porque muchas películas modernas dependen de diálogos constantes y explicaciones directas. Pero Stallone entendía que el personaje funciona mejor como una figura silenciosa y atormentada. La ausencia de palabras aumenta el misterio y la intensidad emocional. Otro elemento importante de la dirección es el ritmo narrativo. La película comienza lentamente, mostrando la vida tranquila pero vacía de Rambo en Tailandia. Stallone dedica tiempo a construir la atmósfera y presentar el conflicto político en Birmania. Luego, cuando ocurre el secuestro de los misioneros, el ritmo cambia drásticamente y la película se vuelve mucho más intensa y violenta. Esa estructura ayuda a que el estallido de acción tenga mayor impacto emocional. La jungla tiene un papel fundamental en la dirección visual. Stallone utiliza el ambiente natural para crear una sensación de aislamiento y amenaza. La selva parece viva, peligrosa e impredecible.
La humedad, el barro y la oscuridad contribuyen a la atmósfera opresiva de la película. Esta elección visual conecta la película con las raíces de la saga Rambo, especialmente con las historias relacionadas con Vietnam y la supervivencia en territorios hostiles. Como guionista, Stallone decidió enfocarse más en emociones básicas y conflictos humanos que en una trama política compleja. Aunque la película está inspirada en la guerra civil de Myanmar, el guion no intenta analizar profundamente la situación política. En cambio, utiliza el conflicto como escenario para explorar temas universales como la violencia, el trauma, la culpa y la redención. Esto permite que la historia funcione incluso para espectadores que no conocen detalles históricos sobre Birmania. Otro aspecto interesante del trabajo de escritura es cómo Stallone retrata a los mercenarios que acompañan a Rambo. Al principio, estos personajes parecen fríos y motivados únicamente por dinero. Sin embargo, al presenciar las atrocidades del ejército birmano, comienzan a cambiar emocionalmente. Stallone utiliza estos personajes para mostrar distintas reacciones humanas frente a la violencia. Algunos sienten miedo, otros ira y otros descubren un sentido moral que antes no tenían. El propio Rambo también experimenta una transformación importante. Aunque inicialmente rechaza involucrarse en el conflicto, termina aceptando que no puede ignorar el sufrimiento de personas inocentes. Stallone escribió esta evolución de manera gradual. Rambo no se convierte repentinamente en un héroe optimista, simplemente encuentra una razón para actuar nuevamente. Esa diferencia es importante porque mantiene la coherencia psicológica del personaje. La dirección de Stallone también destaca por su estilo visual agresivo. La película utiliza colores oscuros, iluminación natural y una fotografía sucia que refuerza el realismo brutal. No hay una estética glamorosa típica de muchas superproducciones de acción. Todo parece desgastado, peligroso y deprimente. Esa identidad visual ayuda a que la película se sienta más seria y adulta. En términos emocionales, Stallone quería mostrar que la violencia deja cicatrices permanentes. Incluso cuando Rambo salva a los misioneros, la película nunca presenta la victoria como algo alegre o triunfal. Los personajes terminan agotados física y emocionalmente. Muchas personas mueren y el sufrimiento continúa. Esa visión pesimista diferencia a Rambo de muchas películas donde el héroe derrota al enemigo y todo termina felizmente. La experiencia previa de Stallone como director fue muy importante para el resultado final. Antes de Rambo, ya había dirigido varias películas, incluyendo algunas entregas de Rocky. Eso le dio confianza para manejar tanto escenas íntimas como grandes secuencias de acción. En Rambo demuestra una mezcla de sensibilidad emocional y brutalidad visual que refleja su evolución como cineasta. Uno de los momentos más importantes dirigidos por Stallone es la secuencia de la ametralladora montada. Esta escena se convirtió en una de las más recordadas de toda la saga por su violencia extrema. Como director, Stallone construyó la secuencia para que resultara impactante y aterradora. El sonido, la edición rápida y los efectos prácticos crean una sensación de destrucción masiva. Pero al mismo tiempo, la escena tiene una dimensión emocional porque representa el regreso completo del viejo Rambo. La escritura del final también merece atención especial. Después de toda la violencia, Stallone decidió terminar la película con un momento silencioso y melancólico. Rambo regresa a Estados Unidos y camina hacia la granja familiar. Esta escena simboliza la posibilidad de paz y reconciliación interna. Es un cierre simple pero muy poderoso porque muestra al personaje intentando reconectar con una vida normal después de décadas de guerra. Muchos críticos señalaron que Rambo funciona casi como una reflexión sobre el envejecimiento. Stallone ya no era el joven actor musculoso de los años 80. En lugar de ocultar eso, decidió incorporarlo a la historia. Su versión de Rambo es más lenta, más cansada y emocionalmente destruida. Pero precisamente por eso el personaje resulta más humano y creíble. La película reconoce el paso del tiempo y las consecuencias físicas y psicológicas de una vida dedicada a la violencia. También es importante mencionar que Stallone enfrentó desafíos importantes durante la producción. El rodaje en la jungla fue complicado y físicamente exigente. Además,
Existía presión por parte del estudio debido al contenido extremadamente violento de la película. Sin embargo, Stallone defendió su visión artística y se negó a suavizar el tono brutal de la historia. Esa determinación ayudó a que la película mantuviera una identidad clara y coherente. La relación entre dirección y escritura en Rambo es muy fuerte porque ambas reflejan la misma visión temática. Stallone quería contar una historia sobre un hombre roto que todavía encuentra una razón para luchar. Todo en la película, la fotografía, la música, la violencia y los diálogos, está diseñado para reforzar esa idea central. Esto demuestra que Stallone no veía la película únicamente como entretenimiento comercial, sino también como una exploración emocional del personaje. El legado de su trabajo en Rambo es significativo porque revitalizó la franquicia y cambió la percepción pública sobre Stallone como cineasta. Muchas personas esperaban una película anticuada, pero terminaron encontrando una obra sorprendentemente oscura y emocional. La dirección intensa y el guión pesimista le dieron nueva profundidad al personaje de John Rambo. Desde el punto de vista financiero, la película tuvo un desempeño sólido en taquilla. El presupuesto de producción se estimó entre 47 y 50 millones de dólares, una cifra considerable para una película de acción con clasificación para adultos. A pesar de ello, el filme consiguió recaudar más de 113 millones de dólares a nivel mundial, lo que la convirtió en una producción rentable. En Estados Unidos y Canadá, la película obtuvo alrededor de 42 millones de dólares, mientras que el mercado internacional aportó más de 70 millones. Estas cifras demostraron que la franquicia aún tenía una base de seguidores importante y que el personaje de Rambo seguía siendo atractivo para varias generaciones. El estreno norteamericano tuvo lugar el 25 de enero de 2008. Durante su primer fin de semana, la película logró recaudar aproximadamente 18 millones de dólares, ocupando el segundo lugar de la taquilla estadounidense. Aunque no consiguió el primer puesto debido a la competencia de otras producciones comerciales, el resultado fue considerado positivo por los estudios. La recaudación inicial mostró que el público adulto seguía interesado en el cine de acción clásico, especialmente cuando estaba protagonizado por figuras legendarias como Stallone. Además, el rendimiento del primer fin de semana representó más del 40% de la recaudación doméstica total, algo común en películas de acción con fuerte expectativa inicial. Uno de los aspectos más interesantes del desempeño comercial de la película fue su éxito internacional. Aunque en Norteamérica la recaudación fue moderada, fuera de Estados Unidos el personaje seguía teniendo enorme popularidad. Países europeos, asiáticos y latinoamericanos respondieron positivamente al estreno. En varios mercados internacionales, la película incluso fue distribuida bajo nombres alternativos como John Rambo o Rambo 4, dependiendo de la estrategia de marketing local. Esto ayudó a revitalizar la franquicia en regiones donde el personaje había alcanzado estatus de culto desde los años 80. En términos de análisis económico, el filme puede considerarse un éxito comercial moderado. No alcanzó cifras gigantescas comparadas con las superproducciones modernas, pero recuperó su inversión y generó ganancias importantes mediante múltiples fuentes de ingresos. La venta de entradas en cines fue solo una parte del negocio. El verdadero beneficio llegó posteriormente con las ventas domésticas, especialmente en DVD y Blu-ray. Esto era habitual en la industria cinematográfica de mediados de los años 2000, cuando el mercado físico aún era extremadamente rentable. La violencia extrema de la película generó mucha controversia. Numerosos críticos consideraron que el nivel de brutalidad era excesivo, incluso para los estándares de la saga. Sin embargo, esa misma violencia fue uno de los elementos que atrajo al público fanático del cine de acción duro y realista. Stallone quiso mostrar la crudeza de la guerra moderna y alejarse del tono caricaturesco de algunas secuelas anteriores. Las escenas de combate fueron intensas, sangrientas y directas, lo que contribuyó a darle una identidad única dentro del género. Aunque algunos críticos reaccionaron negativamente, muchos espectadores valoraron la honestidad y crudeza de la propuesta. Otro factor importante en la taquilla fue la nostalgia. A mediados de la década de 2000, Hollywood comenzó a experimentar con el regreso de franquicias clásicas. Stallone ya había tenido éxito con Rocky Balboa en 2006, y ese triunfo abrió el camino para el regreso de Rambo.
Muchos espectadores adultos que crecieron viendo las películas originales acudieron al cine motivados por la nostalgia. Al mismo tiempo, una nueva generación descubrió al personaje gracias a la promoción y al estilo moderno de la película. Esta combinación de nostalgia y renovación fue clave para el rendimiento comercial. El mercado de entretenimiento doméstico fue todavía más importante para el éxito financiero del filme. El DVD y Blu-ray de la película fueron lanzados en Estados Unidos el 27 de mayo de 2008. El lanzamiento incluyó varias versiones, una edición sencilla de un disco y una edición especial de 2 discos con contenido adicional. En Reino Unido, el estreno doméstico ocurrió el 23 de junio del mismo año. Las ventas domésticas fueron impresionantes para la época. La película logró vender aproximadamente 1,7 millones de unidades en DVD durante 2008, convirtiéndose en uno de los lanzamientos físicos más exitosos del año. Se estima que las ventas de DVD generaron más de 40 millones de dólares, mientras que las ventas en Blu-ray añadieron más de 2 millones adicionales. En total, el mercado doméstico físico aportó más de 42 millones de dólares solo en Norteamérica. Estas cifras prácticamente igualaron la recaudación cinematográfica estadounidense, demostrando el enorme valor del mercado de video casero en aquel periodo. La edición Blu-ray tuvo especial relevancia porque coincidió con el crecimiento del formato de alta definición. En 2008, Blu-ray todavía competía con HD-DVD por el dominio del mercado. Películas de acción como Rambo eran ideales para promocionar la tecnología gracias a sus explosiones, sonido envolvente y escenas visualmente impactantes. La edición Blu-ray incluía pistas de audio avanzadas como DTS:H 7.1 y material adicional para coleccionistas. Muchos fanáticos consideraron esta versión como una referencia técnica para sistemas de cine en casa. Entre los contenidos adicionales del lanzamiento doméstico se incluyeron escenas eliminadas, comentarios de audio de Stallone y varios documentales sobre la producción. Los extras exploraban el proceso de rodaje, las secuencias de acción y la visión creativa del director. También se mostraban detalles sobre la filmación en Tailandia y las dificultades logísticas de producir una película tan violenta y físicamente exigente. Para los fanáticos de la saga, estos materiales añadían valor y fomentaban las compras físicas. Un detalle interesante es que Stallone posteriormente promovió una versión extendida de la película. Durante la Comic-Con de San Diego en 2008, se anunció que habría una edición más larga con escenas adicionales. Esta versión extendida incluía nuevos momentos dramáticos y algunos flashbacks relacionados con películas anteriores de la saga. En ciertos mercados internacionales, esta edición fue comercializada bajo el título John Rambo. Aunque la versión extendida no reemplazó completamente a la original, ayudó a mantener vivo el interés en la franquicia y aumentó las ventas posteriores en formato físico. Años más tarde, la película continuó generando ingresos gracias a nuevas reediciones. En 2010 fue incluida en un paquete especial llamado Rambo, Complete Collector's Set, dirigido a coleccionistas y fanáticos de toda la saga. Posteriormente, en 2019, Lionsgate lanzó una edición 4K Ultra HD que incluía tanto la versión teatral como la extendida. Este relanzamiento buscó aprovechar el renovado interés por la franquicia tras el estreno de Rambo, Last Blood. El impacto de la película en el mercado doméstico también reflejó los cambios tecnológicos de la industria. En 2008, las plataformas de streaming todavía no dominaban el entretenimiento. La mayoría de consumidores seguían comprando discos físicos para ver películas en casa. Esto permitió que producciones como Rambo generaran ingresos masivos mucho después de abandonar los cines. Hoy en día, una película similar dependería más de plataformas digitales y acuerdos de streaming, pero en aquel momento el DVD era una fuente crucial de ganancias. Críticamente, la película recibió opiniones mixtas. Algunos críticos elogiaron la dirección de Stallone y la intensidad emocional del personaje. Otros consideraron que la violencia era excesiva y desagradable. Sin embargo, el público reaccionó mejor que la crítica especializada. Muchos fanáticos apreciaron el tono serio y sombrío, viendo la película como un regreso digno para el personaje. Con el tiempo, la percepción crítica ha mejorado ligeramente y varios seguidores consideran esta entrega como una de las mejores secuelas de la franquicia.
En retrospectiva, el éxito financiero de la película fue significativo porque revitalizó la franquicia y demostró que Stallone aún podía liderar producciones de acción exitosas. Además, abrió la puerta para futuros proyectos protagonizados por actores veteranos del cine de acción. Poco después surgirían franquicias como The Expendables, también impulsada por Stallone, que reunió a numerosas estrellas clásicas del género. El desempeño internacional también mostró diferencias culturales interesantes. En algunos países europeos existieron problemas de distribución y disputas comerciales. Por ejemplo, una importante cadena de cines británica decidió no proyectar la película debido a desacuerdos con los distribuidores. Aún así, otras cadenas sí la exhibieron y la película consiguió resultados aceptables. En Suiza francófona también hubo limitaciones de exhibición por cuestiones legales y comerciales. Estos obstáculos hicieron aún más notable el resultado final de taquilla. Otro aspecto importante fue el marketing. La campaña promocional se enfocó en presentar a Rambo como una figura brutal, silenciosa y letal. Los trailers mostraban explosiones, disparos y secuencias de combate extremadamente violentas. La publicidad apelaba principalmente a hombres adultos aficionados al cine de acción clásico. A diferencia de muchas producciones modernas orientadas al público adolescente, Rambo abrazó plenamente su clasificación para adultos. Esto limitó parte de la audiencia, pero fortaleció su identidad. Con el paso de los años, la película ha adquirido cierto estatus de culto. Muchos seguidores consideran que representa una despedida más adecuada para el personaje que otras secuelas posteriores. En foros y comunidades en línea, especialmente entre fanáticos del cine de acción, la película es frecuentemente elogiada por su brutalidad, intensidad y estilo directo. Algunos espectadores incluso afirman que es la mejor secuela de la saga después de la película original de 1982. La actuación de Stallone también recibió reconocimiento. A pesar de tener más de 60 años durante el rodaje, realizó escenas físicas intensas y mantuvo la presencia intimidante del personaje. Su interpretación mostró a un Rambo cansado, traumatizado y emocionalmente destruido por décadas de violencia. Esto añadió profundidad al filme y lo diferenció de simples películas de acción superficiales. En conclusión, Rambo fue una producción importante tanto comercial como culturalmente. Su desempeño en taquilla demostró que las franquicias clásicas podían regresar con éxito si eran manejadas con autenticidad y respeto hacia el personaje original. Aunque las críticas estuvieron divididas, el público respondió positivamente, especialmente los fanáticos del cine de acción tradicional. Las ventas masivas en DVD y Blu-ray consolidaron aún más el éxito financiero de la película y mostraron el enorme poder del mercado doméstico en aquella época. Además, la posterior edición extendida y los relanzamientos en alta definición ayudaron a mantener viva la relevancia de la película durante muchos años. Para muchos seguidores, esta entrega sigue siendo una de las representaciones más intensas, violentas y emocionalmente poderosas de John Rambo en toda la historia del cine de acción después de casi 2 décadas desde la tercera entrega. Sylvester Stallone decidió traer nuevamente al personaje de John Rambo a la pantalla grande con una propuesta mucho más oscura, brutal y realista. La película dividió a críticos y espectadores debido a su extrema violencia, su narrativa sencilla y su enfoque pesimista sobre la guerra. Sin embargo, también recibió elogios por su intensidad, autenticidad emocional y el regreso convincente de un personaje icónico. Analizar los puntos positivos y negativos de la película permite entender por qué sigue siendo una obra tan discutida dentro del género de acción. Uno de los aspectos más positivos de la película es la actuación de Sylvester Stallone. A pesar de que muchos dudaban de su capacidad para volver a interpretar a Rambo después de tantos años, Stallone logró ofrecer una versión madura y emocionalmente destruida del personaje. Ya no es el héroe musculoso e invencible de los años 80. Aquí aparece como un hombre cansado, traumatizado y emocionalmente aislado. Esa evolución hace que el personaje resulte más humano y creíble. Su interpretación transmite dolor interno, resignación y rabia acumulada, incluso en escenas donde apenas habla. El silencio del personaje se convierte en parte esencial de su presencia. Otro punto fuerte es el tono serio y sombrío de la película.
A diferencia de muchas producciones de acción modernas llenas de humor y escenas exageradas, Rambo adopta una atmósfera cruda y opresiva. La historia se desarrolla en Birmania, un país devastado por conflictos militares y violencia extrema. La película intenta mostrar la brutalidad de la guerra sin filtros ni romanticismo. Esto le da una identidad propia dentro del cine de acción contemporáneo. Mientras otras películas del género buscan entretenimiento ligero, Rambo apuesta por la incomodidad y el impacto emocional. Las escenas de acción son probablemente el elemento más recordado del filme. Stallone dirige secuencias extremadamente violentas, rápidas y viscerales. Las explosiones, disparos y combates están filmados con gran intensidad. Muchas películas modernas utilizan exceso de efectos digitales y montaje confuso, pero Rambo apuesta por una acción más física y directa. La sensación de peligro es constante. El espectador siente que cualquier personaje puede morir en cualquier momento, lo que aumenta la tensión narrativa. La famosa escena de la ametralladora pesada se convirtió rápidamente en uno de los momentos más icónicos del cine de acción de los años 2000. La fotografía también merece reconocimiento. Aunque la película tiene un presupuesto relativamente moderado comparado con grandes superproducciones, la ambientación selvática resulta convincente y atmosférica. Los paisajes húmedos, oscuros y violentos ayudan a reforzar el tono desesperanzador de la historia. La selva funciona casi como un personaje adicional, peligrosa, silenciosa y mortal. El uso de colores apagados y sombras contribuye a crear una sensación constante de suciedad y violencia. Otro punto positivo es que la película evita glorificar completamente la guerra. Aunque existen secuencias espectaculares, el filme deja claro que la violencia destruye a las personas física y emocionalmente. Rambo no disfruta matar, simplemente considera que es la única manera de sobrevivir y proteger a otros. Esto representa una diferencia importante respecto a ciertas películas de acción clásicas donde la violencia aparece como algo heroico o divertido. Aquí las muertes son brutales, incómodas y dolorosas. La banda sonora también funciona eficazmente. La música combina elementos clásicos de la franquicia con composiciones más oscuras y melancólicas. Algunos momentos musicales evocan nostalgia para los fanáticos de las películas originales, mientras que otros aumentan la tensión emocional de las escenas violentas. El equilibrio entre acción y melancolía ayuda a construir una experiencia más madura que la de entregas anteriores. Sin embargo, la película también tiene numerosos puntos negativos. El aspecto más criticado fue su violencia extrema. Muchas escenas muestran mutilaciones, ejecuciones, explosiones corporales y asesinatos brutales con un nivel de detalle muy gráfico. Para algunos espectadores, esto cruza la línea entre realismo y explotación visual. Hay críticos que consideran que la película utiliza la violencia como espectáculo en lugar de simple denuncia de la guerra. Algunas secuencias resultan tan sangrientas que pueden distraer al espectador de la historia principal. Otro problema importante es la simplicidad del guión. La trama es extremadamente básica. Un grupo de misioneros viaja a Birmania. Son capturados por militares violentos y Rambo participa en la misión de rescate. La historia no tiene demasiadas sorpresas ni desarrollo complejo. Muchos personajes secundarios carecen de profundidad psicológica y funcionan únicamente como herramientas narrativas. Esto hace que ciertos momentos emocionales pierdan fuerza porque el espectador apenas conoce a algunos personajes. El desarrollo de los personajes secundarios es uno de los puntos más débiles del filme. Excepto Rambo, pocos personajes reciben verdadera construcción dramática. Los mercenarios que acompañan al protagonista tienen personalidades muy limitadas y en ocasiones parecen simples estereotipos del cine bélico. Los villanos, aunque aterradores, tampoco poseen demasiada complejidad narrativa. Son representados casi exclusivamente como monstruos violentos, sin explorar demasiado las razones políticas o humanas detrás del conflicto. Algunos críticos también señalaron problemas en el ritmo narrativo. La película tarda bastante tiempo en iniciar la acción principal. La primera mitad se enfoca en presentar a los misioneros y el ambiente político de Birmania, pero ciertos espectadores consideran que estas escenas avanzan lentamente. Luego, en contraste,
la segunda mitad se vuelve extremadamente acelerada y caótica. Este desequilibrio puede hacer que la estructura general se sienta irregular. Otro aspecto discutido es la falta de profundidad política. Aunque la película se inspira en conflictos reales de Birmania, no profundiza demasiado en el contexto histórico o social. El conflicto sirve más como escenario para la acción que como análisis político serio. Algunos espectadores esperaban una exploración más compleja de las causas de la violencia y las consecuencias de la guerra civil. En cambio, la película simplifica bastante la situación en términos de buenos y malos. La dirección de Stallone recibió tanto elogios como críticas. Muchos admiraron su capacidad para crear secuencias de acción intensas, pero otros consideraron que el exceso de violencia terminaba dominando la película. En ocasiones, la puesta en escena parece enfocarse más en impresionar visualmente que en desarrollar emociones profundas. Algunas escenas violentas duran demasiado y pueden resultar agotadoras para ciertos espectadores. Otro punto negativo es que la película depende mucho de la nostalgia. Parte del impacto emocional proviene simplemente del regreso de Rambo y no necesariamente de la calidad de la historia. Para fanáticos antiguos, ver nuevamente al personaje fue emocionante, pero espectadores jóvenes o personas sin conexión emocional con la saga podrían encontrar la película menos interesante. La nostalgia funciona como una herramienta poderosa, pero también puede ocultar debilidades narrativas. La película también presenta diálogos bastante limitados. Rambo habla muy poco durante gran parte de la historia. Aunque esto fortalece su imagen misteriosa y traumatizada, también reduce las oportunidades para explorar sus pensamientos internos. Algunos personajes secundarios tienen conversaciones poco memorables o demasiado funcionales. El guión prioriza la acción sobre el desarrollo verbal y emocional. En términos de realismo, existen opiniones divididas. Algunas personas consideran que la violencia refleja honestamente la brutalidad de la guerra. Otras creen que ciertas escenas son exageradas hasta el punto de volverse caricaturescas. Las explosiones corporales y mutilaciones gráficas pueden romper la sensación de autenticidad para algunos espectadores. El equilibrio entre realismo y espectáculo nunca termina de resolverse completamente. Otro problema es la representación limitada de los personajes femeninos. Aunque los misioneros intentan aportar una dimensión humanitaria a la historia, las mujeres tienen relativamente poca profundidad narrativa. Gran parte de su función consiste en convertirse en víctimas que necesitan ser rescatadas. Esto hace que algunos aspectos del filme se sientan anticuados comparados con producciones más modernas. A pesar de sus defectos, uno de los mayores logros de la película es su honestidad emocional. Stallone no intenta convertir a Rambo en un superhéroe invencible y alegre. El personaje aparece roto psicológicamente por décadas de violencia. Hay una tristeza constante en la película. Incluso cuando Rambo salva vidas, parece incapaz de encontrar paz personal. Esa dimensión trágica le da más peso emocional que a muchas películas de acción contemporáneas. La brutalidad visual también puede interpretarse como parte de un mensaje antibélico. Stallone quiso mostrar que la guerra no es limpia ni heroica. Los cuerpos mutilados, la sangre y el sufrimiento buscan provocar incomodidad en lugar de simple entretenimiento. Aunque algunos espectadores rechazan este enfoque, otros consideran que precisamente esa crudeza hace que la película tenga impacto emocional duradero. El regreso de Rambo también ayudó a revitalizar el cine de acción protagonizado por actores veteranos. Después del éxito de esta película, Stallone impulsó proyectos como The Expendables, donde reunió a numerosas leyendas del género. De cierta manera, Rambo demostró que todavía existía público para el cine de acción clásico centrado en héroes duros y maduros. En retrospectiva, la película se ha convertido en una obra divisiva pero respetada dentro del género. Sus defensores la consideran una representación honesta y brutal de la guerra, además de uno de los mejores regresos de franquicias clásicas. Sus detractores creen que la violencia excesiva y el guión sencillo limitan su valor cinematográfico. Ambas posturas tienen argumentos válidos. La película no intentó reinventar completamente la franquicia ni adaptarse a las modas juveniles del cine contemporáneo. En lugar de eso, decidió abrazar un estilo brutal, oscuro y extremadamente violento.
Esa decisión convirtió a la película en una experiencia muy particular dentro del género de acción. Para algunos espectadores, es una obra poderosa y visceral. Para otros, es una producción excesiva y demasiado sangrienta. Precisamente esa división de opiniones es lo que hace interesante analizar si realmente vale la pena verla o no. Desde el inicio, la película establece un tono muy distinto al de muchas producciones comerciales modernas. No hay humor constante ni escenas diseñadas para aliviar tensión. La atmósfera es pesada, sombría y deprimente. Rambo aparece como un hombre destruido emocionalmente por décadas de guerra y violencia. Vive aislado en Tailandia, lejos de la sociedad y aparentemente sin esperanza ni propósito. Esta representación madura del personaje es uno de los aspectos más interesantes del filme. Ya no es el héroe invencible y patriótico de algunas secuelas anteriores. Aquí parece un fantasma humano marcado por el trauma. Uno de los mayores puntos fuertes de la película es precisamente la interpretación de Stallone. A pesar de su edad durante el rodaje, logra transmitir una presencia física impresionante. Pero más importante aún es la dimensión emocional que aporta al personaje. Rambo casi no habla durante gran parte de la película, pero sus expresiones y silencios comunican cansancio, dolor y desesperanza. Se siente como un hombre que ha perdido gran parte de su humanidad debido a la guerra. Esa profundidad emocional hace que la película tenga más impacto que muchas cintas de acción superficiales. La dirección también merece reconocimiento. Stallone filma las escenas de acción con enorme intensidad y brutalidad. Las secuencias de combate son rápidas, violentas y físicamente agresivas. A diferencia de muchas películas modernas llenas de efectos digitales exagerados y edición confusa, Rambo intenta que el espectador sienta el peso real de cada disparo y explosión. Las armas parecen peligrosas, las heridas resultan dolorosas y la muerte se presenta de forma brutal. Esta crudeza visual hace que la película tenga una identidad muy clara. Sin embargo, precisamente esa violencia extrema es uno de los factores que puede hacer que la película no sea recomendable para todos. Hay escenas realmente impactantes y gráficas. Explosiones corporales, mutilaciones, ejecuciones y asesinatos violentos aparecen constantemente. Algunas personas consideran que esto aporta realismo y honestidad sobre la guerra. Otras creen que la película cruza la línea hacia el exceso y el espectáculo sangriento. Dependiendo de la tolerancia del espectador hacia la violencia gráfica, la experiencia puede resultar emocionante o desagradable. La historia de la película es bastante simple. Un grupo de misioneros cristianos viaja a Birmania para ayudar a civiles afectados por la guerra. Cuando son capturados por militares violentos, Rambo termina involucrándose en una misión de rescate junto a un grupo de mercenarios. Narrativamente, el argumento no ofrece demasiadas sorpresas ni complejidad. Es una estructura clásica de rescate y supervivencia. Esto puede ser visto como una debilidad porque el guión no desarrolla demasiado a los personajes secundarios ni profundiza en temas políticos complejos. Aún así, la simplicidad de la trama también funciona a favor del ritmo general. La película sabe exactamente qué tipo de experiencia quiere ofrecer. No intenta convertirse en un drama político sofisticado ni en una reflexión filosófica profunda. Su objetivo principal es mostrar la brutalidad de la guerra y el estado mental destruido de Rambo. En ese sentido, la historia directa ayuda a mantener el enfoque emocional y visual. Uno de los aspectos más efectivos del filme es la atmósfera. La jungla, el barro, la lluvia y la oscuridad crean una sensación constante de peligro. Todo parece húmedo, sucio y mortal. El entorno no funciona simplemente como fondo visual, sino como parte activa de la experiencia. La selva parece devorar lentamente a los personajes. Esto ayuda enormemente a construir tensión y sensación de desesperación. La película también destaca por su enfoque físico de la acción. Muchas secuencias fueron filmadas con explosiones reales, armas auténticas y efectos prácticos. Aunque existe uso de CGI, gran parte de la violencia tiene sensación tangible y real. Esto diferencia a Rambo de otras películas digitales de su época que hoy se sienten artificiales. Las escenas poseen peso físico y brutalidad auténtica.
Otro punto positivo es la música. La banda sonora mezcla elementos clásicos de la franquicia con composiciones más oscuras y melancólicas. La música ayuda a reforzar tanto la tensión de la acción como la tristeza interna del personaje principal. Algunas escenas silenciosas tienen incluso más fuerza emocional gracias al uso moderado de la banda sonora. Pero la película también tiene varios defectos importantes. Uno de ellos es el escaso desarrollo de personajes secundarios. La mayoría de los mercenarios apenas reciben profundidad narrativa. Son figuras funcionales cuyo propósito principal es participar en las escenas de combate. Los villanos también son relativamente unidimensionales. Son representados como monstruos violentos sin demasiada exploración psicológica. Esto hace que ciertos momentos dramáticos pierdan impacto emocional. Otro problema es que la película depende bastante de la nostalgia. Parte de su fuerza proviene simplemente del regreso de un personaje icónico. Para espectadores que crecieron viendo las películas originales, el regreso de Rambo tiene gran impacto emocional. Sin embargo, personas jóvenes o espectadores sin conexión previa con la franquicia podrían encontrar la historia menos interesante. Mucho del peso emocional está construido sobre el legado del personaje. El ritmo narrativo también puede sentirse irregular. La primera mitad avanza lentamente mientras presenta a los misioneros y la situación política. Luego, la segunda mitad explota en violencia casi constante. Algunas personas disfrutan este cambio brusco porque aumenta la intensidad. Otras consideran que el equilibrio entre drama y acción no está completamente logrado. En términos temáticos, la película intenta mostrar la brutalidad de la guerra sin glorificarla completamente. Rambo no disfruta matar. Más bien parece alguien atrapado en un ciclo interminable de violencia. Esa dimensión trágica le da cierta profundidad emocional al filme. Sin embargo, existe una contradicción interesante. Aunque la película critica indirectamente la violencia, también convierte esa misma violencia en espectáculo visual extremadamente entretenido para muchos espectadores. Esa dualidad es una de las razones por las que la película genera tantas discusiones. Por otro lado, personas sensibles a la violencia extrema probablemente no disfrutarán la experiencia. El nivel de brutalidad es realmente elevado. Hay momentos difíciles de ver incluso para espectadores acostumbrados al cine de acción. Además, quienes busquen una historia compleja o personajes profundamente desarrollados podrían sentirse decepcionados por la simplicidad narrativa. Comparada con otras películas de la saga, muchos fanáticos consideran que esta entrega es superior a Rambo 3 y posiblemente la mejor secuela después de la película original de 1982. Recupera parte de la oscuridad emocional de First Blood y elimina gran parte del tono caricaturesco que algunas secuelas anteriores habían desarrollado. Esto hizo que muchos seguidores vieran la película como un regreso más serio y respetuoso hacia el personaje. También es importante valorar el contexto histórico de su estreno. A mediados de los años 2000, gran parte del cine de acción estaba dominado por CGI excesivo, humor constante y héroes jóvenes. Rambo apareció como una propuesta completamente distinta, un héroe envejecido, traumatizado y atrapado en una guerra brutal. Esa diferencia ayudó a que la película destacara dentro del género. El filme además influyó en el regreso del cine de acción protagonizado por actores veteranos. Después de su éxito, Stallone impulsó proyectos como The Expendables, que reunieron a múltiples leyendas del género. En cierta forma, Rambo ayudó a demostrar que todavía existía público para este tipo de héroes clásicos. El final de la película también aporta un cierre emocional interesante. Después de décadas de aislamiento y violencia, Rambo finalmente regresa a Estados Unidos. Esa escena final tiene un tono melancólico pero esperanzador. Representa la posibilidad de que el personaje intente reconciliarse consigo mismo y con su pasado. Para muchos fanáticos, ese cierre resultó emocionalmente satisfactorio. En conclusión, Rambo es una película intensa, brutal y emocionalmente oscura que no intenta agradar a todo el mundo. Sus mayores virtudes son la poderosa actuación de Stallone, la crudeza de la acción, la atmósfera opresiva y la representación trágica del personaje principal.
Sus principales defectos incluyen el exceso de violencia gráfica, la simplicidad del guión y el desarrollo limitado de personajes secundarios. A pesar de esas debilidades, sigue siendo una experiencia cinematográfica muy memorable dentro del género de acción. Si el espectador disfruta películas violentas, serias y físicamente impactantes, definitivamente vale la pena verla. Pero si busca entretenimiento ligero, humor o historias profundamente complejas, probablemente no será la opción ideal. Lo que resulta imposible negar es que la película tiene personalidad propia y logra dejar una impresión fuerte mucho tiempo después de terminar. La película Rambo reunió un elenco relativamente pequeño, pero cada actor tuvo una función importante dentro de la atmósfera brutal y oscura de la historia. Aunque la mayor atención naturalmente se concentra en Sylvester Stallone y su regreso como John Rambo, los demás integrantes del reparto ayudaron a construir el tono emocional, humano y militar de la película. A diferencia de otras producciones de acción llenas de personajes secundarios excesivamente desarrollados, Rambo se enfoca principalmente en la supervivencia, la violencia y el trauma psicológico. Por eso, cada actor trabaja más desde la intensidad física y emocional que desde diálogos complejos o largas historias personales. El centro absoluto de la película es Sylvester Stallone como John Rambo. Su actuación es probablemente uno de los elementos más importantes de toda la producción. Stallone ya había interpretado al personaje en las películas anteriores de la saga, pero en esta entrega decidió presentar una versión mucho más cansada, envejecida y emocionalmente destruida. El actor entendió que no podía simplemente repetir la imagen del héroe musculoso y patriótico de los años 80. En cambio, construyó a un hombre silencioso, aislado y profundamente traumatizado por décadas de guerra. La interpretación de Stallone funciona principalmente a través del lenguaje corporal y las expresiones faciales. Durante gran parte de la película, Rambo habla muy poco. Sin embargo, el actor transmite constantemente cansancio emocional, rabia interna y resignación. Incluso cuando está quieto o en silencio, el personaje parece cargado de dolor psicológico. Esta actuación más contenida y madura sorprendió a muchos espectadores que esperaban únicamente acción explosiva. Físicamente, Stallone también realizó un trabajo impresionante. A pesar de tener más de 60 años durante el rodaje, mantuvo una presencia física intimidante y poderosa. El actor entrenó intensamente para recuperar la apariencia musculosa característica del personaje. Las escenas de combate muestran que todavía podía proyectar fuerza y agresividad creíbles. Sin embargo, la película inteligentemente no intenta hacer que Rambo parezca un superhéroe invulnerable. Stallone interpreta al personaje como alguien peligroso, pero también agotado física y mentalmente. Otro aspecto importante de su actuación es la melancolía constante. Rambo parece un hombre incapaz de escapar de la violencia. Incluso cuando intenta vivir en paz, termina siendo arrastrado nuevamente hacia la guerra. Stallone transmite muy bien esa sensación de fatalismo. El personaje no parece disfrutar matar, más bien siente que es lo único que sabe hacer. Esa dimensión trágica le da profundidad emocional a la película. Julie Benz interpreta a Sarah Miller, una misionera cristiana que viaja a Birmania para ayudar a civiles afectados por la guerra. Sarah es probablemente el personaje secundario más importante del filme porque representa humanidad y esperanza en medio de tanta violencia. Julie Benz realiza un trabajo sólido al mostrar una mujer idealista, valiente y compasiva. Su personaje funciona como contraste moral frente al pesimismo de Rambo. Sarah intenta convencer a Rambo de que todavía existen personas buenas y razones para ayudar a otros. Las escenas entre ambos personajes tienen cierta tensión emocional interesante porque representan dos visiones opuestas del mundo. Sarah todavía cree en la bondad humana, mientras Rambo ha perdido casi toda esperanza en la humanidad. Julie Benz aporta sensibilidad emocional en una película dominada por brutalidad física. Aunque el personaje no recibe un desarrollo extremadamente profundo, Benz logra hacerlo creíble y humano. Su actuación le evita caer completamente en el cliché de la víctima indefensa. Sarah demuestra valentía y determinación incluso en situaciones extremas. Además, la actriz transmite muy bien el horror emocional de presenciar violencia tan brutal. Paul Schulze interpreta a Michael Burnett,
otro miembro del grupo misionero. Su personaje representa la visión más idealista y optimista dentro de la historia. Mako cree firmemente en ayudar a los demás incluso en situaciones extremadamente peligrosas. Paul Schulze ofrece una actuación tranquila y seria, enfocada más en transmitir compasión que heroísmo físico. Michael funciona narrativamente como una especie de contrapunto para Rambo. Mientras el protagonista cree que la violencia domina el mundo, Mako insiste en la importancia de la empatía y la ayuda humanitaria. El actor interpreta al personaje con sinceridad y serenidad, evitando exageraciones dramáticas. Aunque tiene menos presencia que Seba, ayuda a reforzar el conflicto moral central de la película. Matthew Marsden interpreta a Schoolboy, uno de los mercenarios contratados para la misión de rescate. Este personaje es interesante porque representa a los soldados profesionales acostumbrados a la violencia, pero no necesariamente tan emocionalmente destruidos como Rambo. Marsden interpreta a Schoolboy como alguien duro, práctico y sarcástico. Dentro del grupo de mercenarios, Schoolboy aporta parte de la energía militar clásica del cine bélico. Tiene una actitud agresiva y confiada, aunque progresivamente la brutalidad del conflicto comienza a afectar incluso a él. Matthew Marsden realiza un trabajo físico convincente durante las escenas de combate. Su personaje ayuda a mostrar la diferencia entre soldados profesionales normales y alguien tan extremo como Rambo. Graham M.C. Tavis interpreta a Lewis, el líder del equipo de mercenarios. M.C. Tavis aporta una presencia fuerte y autoritaria al personaje. Lewis inicialmente parece un profesional frío y distante, alguien que considera la misión simplemente como trabajo. Sin embargo, conforme avanza la historia, comienza a comprender el verdadero nivel de horror presente en Birmania. La actuación de M.C. Tavis es efectiva porque transmite experiencia militar y liderazgo sin necesidad de exageraciones. Su personaje funciona como una figura racional dentro del caos. Además, Lewis desarrolla cierto respeto hacia Rambo al darse cuenta de sus habilidades extremas y de su conocimiento de la guerra. Uno de los aspectos interesantes del trabajo de M.C. Tavis es cómo muestra progresivamente el impacto psicológico de la violencia sobre el grupo. Aunque los mercenarios están acostumbrados al combate, las atrocidades que presencian en la película superan incluso sus expectativas. Esto ayuda a reforzar el tono oscuro y brutal del filme. Reinaldo Gallegos interpreta a Díaz, otro integrante del equipo mercenario. Díaz es probablemente uno de los personajes más agresivos y temperamentales del grupo. Gallegos aporta energía física y tensión constante durante las escenas de acción. Su personaje representa la mentalidad militar pragmática enfocada exclusivamente en sobrevivir y completar la misión. Aunque Díaz no tiene demasiado desarrollo emocional, el actor logra hacerlo memorable gracias a su intensidad física y actitud desafiante. Dentro del equipo de mercenarios, sirve para aumentar la sensación de peligro y brutalidad constante. Jake LaBotte interpreta a Reese, otro miembro del grupo armado. Reese es un personaje más silencioso y observador comparado con algunos de los otros mercenarios. LaBotte aporta una presencia física interesante y cierta sensación de incomodidad constante. Su personaje ayuda a crear la atmósfera de tensión militar dentro del grupo. Uno de los puntos fuertes del reparto secundario es precisamente que todos los mercenarios parecen hombres reales acostumbrados a situaciones violentas. No se sienten como héroes glamorosos típicos del cine de acción exagerado. Sus reacciones frente al peligro y la brutalidad son más humanas y creíbles. Tim Kang interpreta a Ain Ho, un personaje que ayuda a conectar a los extranjeros con la situación local en Birmania. Kang aporta calma y humanidad dentro de una historia dominada por violencia extrema. Aunque su participación es relativamente limitada, contribuye a darle más autenticidad cultural al entorno de la película. Los actores que interpretan a los soldados birmanos también desempeñan un papel importante dentro del tono del filme. Aunque muchos de estos personajes funcionan más como símbolos de brutalidad que como individuos complejos, sus actuaciones físicas son intensas y aterradoras. La película presenta a los militares enemigos como figuras extremadamente violentas y crueles. Esto ha sido criticado por cierta falta de profundidad psicológica, pero dentro de la narrativa funcionan como representación del horror de la guerra.
El líder militar antagonista genera una sensación constante de amenaza gracias a la interpretación fría y despiadada del actor. Su personaje no tiene demasiadas capas emocionales, pero cumple eficazmente el papel de villano brutal y peligroso. La violencia extrema que ejerce sobre civiles ayuda a justificar emocionalmente la intervención de Rambo y los mercenarios. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo actoral en Rambo es que gran parte de la comunicación ocurre físicamente y no mediante diálogos extensos. La película prioriza expresiones, silencios y lenguaje corporal. Esto era especialmente importante porque Stallone quería transmitir una atmósfera de agotamiento emocional y brutalidad constante. Las escenas de combate exigieron enorme esfuerzo físico de todo el elenco. Muchos actores realizaron entrenamiento militar para moverse y reaccionar de manera creíble durante las secuencias bélicas. El uso de armas, tácticas y movimientos físicos necesitaba sentirse auténtico dentro del estilo realista de la película. Julie Benz tuvo un desafío particular porque debía actuar emocionalmente en medio de escenas extremadamente violentas y físicamente intensas. Su personaje presencia torturas, asesinatos y caos constante. La actriz logra transmitir miedo y horror sin perder completamente la fortaleza emocional del personaje. El trabajo colectivo del reparto secundario ayuda enormemente a construir el ambiente desesperanzador de la película. Aunque ninguno de ellos eclipsa a Stallone, todos contribuyen a reforzar la sensación de peligro y sufrimiento humano. La historia no intenta desarrollar grandes relaciones complejas entre personajes. Más bien utiliza al elenco para mostrar diferentes reacciones humanas frente a la violencia extrema. Otro aspecto importante es que Stallone permitió que los personajes secundarios se sintieran vulnerables. En muchas películas de acción clásicas, los compañeros del héroe parecen casi invencibles. En Rambo, cualquiera puede morir de manera brutal y repentina. Esto aumenta la tensión y obliga a los actores a interpretar constantemente miedo, estrés y desesperación. La química entre Stallone y Julie Benz funciona bastante bien precisamente porque ambos personajes representan mundos emocionales opuestos. Sarah todavía cree en la posibilidad de bondad y redención. Rambo, en cambio, parece completamente consumido por el pesimismo. Las escenas entre ambos añaden cierta dimensión emocional a una película dominada por violencia. El reparto también ayuda a reforzar el tono serio del filme. Ningún actor intenta convertir la historia en comedia o exageración caricaturesca. Incluso los personajes más agresivos mantienen cierta credibilidad emocional. Esto era fundamental para Stallone porque quería alejarse del estilo más exagerado de algunas secuelas anteriores. Las actuaciones físicas durante las escenas de batalla son especialmente destacables. Los actores debieron trabajar en condiciones difíciles dentro de la jungla tailandesa, rodeados de explosiones reales, barro, lluvia y secuencias peligrosas. Esa incomodidad física real contribuye enormemente a la autenticidad visual del filme. Uno de los mayores logros del reparto es que logran hacer creíble el mundo brutal de la película. El espectador siente que estos personajes realmente están atrapados en una guerra horrible. Las reacciones de miedo, agotamiento y desesperación se sienten auténticas, especialmente durante las secuencias más violentas. En conclusión, el elenco de Rambo realizó un trabajo muy efectivo dentro del tono oscuro y brutal de la película. Sylvester Stallone destaca claramente como el corazón emocional del filme, ofreciendo una interpretación madura, silenciosa y profundamente melancólica de John Rambo. Julie Benz aporta humanidad y sensibilidad emocional, mientras que los actores que interpretan a los mercenarios ayudan a construir una atmósfera militar creíble y peligrosa. Aunque muchos personajes secundarios no tienen enorme profundidad narrativa, las actuaciones físicas y emocionales contribuyen significativamente a la intensidad general de la experiencia. Uno de los elementos más importantes es el contexto histórico y cinematográfico en el que se estrenó la película. A finales de los años 2000, el cine de acción estaba dominado por producciones con grandes efectos digitales, protagonistas jóvenes y narrativas rápidas con mucho humor. En ese entorno, Rambo apareció como una propuesta completamente opuesta. En lugar de suavizar su contenido para atraer a una audiencia amplia, la película apostó por la crudeza extrema y la violencia sin filtros.
Esto la convirtió en una obra casi antimoderna dentro de su propio género, algo que llamó tanto la atención como la controversia. Otro aspecto relevante es la evolución del personaje de John Rambo a lo largo de toda la saga. En esta entrega, Rambo ya no es un soldado activo ni un héroe en búsqueda de identidad. Es un hombre que ha aceptado parcialmente su naturaleza violenta, pero que al mismo tiempo sufre profundamente por ella. Vive aislado en Tailandia, alejándose del mundo humano tanto como puede. Este aislamiento no es solo físico, sino también emocional. No confía en nadie, evita el contacto humano y parece resignado a una vida de soledad. La película explora la idea de que algunas personas quedan atrapadas para siempre en su trauma. Un detalle importante es la manera en que la película retrata la guerra moderna. A diferencia de películas bélicas clásicas que muestran conflictos con estructuras claras y bandos definidos, Rambo presenta una guerra caótica, sucia y sin reglas. El escenario de Birmania funciona como representación de conflictos reales donde la violencia afecta principalmente a civiles. La película no intenta explicar profundamente la política del conflicto, sino mostrar sus consecuencias humanas. Esto refuerza el tono pesimista del filme. También es interesante analizar la relación entre violencia y supervivencia. En Rambo, la violencia no se presenta como algo glorioso o heroico, sino como una herramienta brutal de supervivencia. Cada acción violenta del protagonista está motivada por la necesidad de proteger o sobrevivir, no por placer. Sin embargo, la película también sugiere que Rambo está tan acostumbrado a la guerra que no puede vivir sin ella. Este dilema moral es uno de los temas más profundos del personaje. Otro elemento importante es el contraste entre los personajes misioneros y los mercenarios. Los misioneros representan la fe, la compasión y la esperanza en la humanidad. Creen que es posible ayudar a otros incluso en condiciones extremas. Los mercenarios, en cambio, representan la visión pragmática y militar del mundo, donde la supervivencia y la misión son lo único que importa. Rambo se encuentra en un punto intermedio entre ambos mundos, pero más cercano a la brutalidad de los mercenarios que a la esperanza de los misioneros. La película también destaca por su representación del silencio. Rambo es un personaje que habla muy poco, y ese silencio tiene un significado narrativo profundo. No es simplemente una característica estética, sino una expresión de su estado mental. El silencio refleja su desconexión emocional, su trauma y su incapacidad para comunicarse con normalidad. En muchas escenas, su expresión facial y su lenguaje corporal transmiten más información que cualquier diálogo. Un aspecto menos discutido es la construcción del villano. Los antagonistas de la película son representados como extremadamente violentos y despiadados. Aunque esto ha sido criticado por falta de profundidad, también sirve para reforzar el mensaje de horror absoluto de la guerra. No se trata de enemigos complejos con motivaciones elaboradas, sino de la representación del caos y la brutalidad sin límites. Esto simplifica la narrativa, pero intensifica el impacto emocional. Otro punto interesante es la relación entre naturaleza y violencia. La jungla en la película no es solo un escenario, sino una fuerza activa. Es un espacio hostil donde la supervivencia depende tanto del entorno como de las habilidades humanas. La vegetación densa, el barro, la lluvia y la oscuridad crean una sensación constante de amenaza. La naturaleza parece indiferente al sufrimiento humano, lo que refuerza el tono nihilista del filme. La película también explora el concepto de redención, aunque de forma muy limitada. Rambo no busca realmente redimirse en el sentido tradicional. No intenta borrar su pasado ni cambiar quién es. Más bien parece aceptar que su destino está ligado a la violencia. El regreso final a Estados Unidos sugiere un intento de cierre emocional, pero no una solución completa a su conflicto interno. Esto deja al personaje en un estado ambiguo entre la paz y la condena. Un detalle técnico interesante es la duración relativamente corta de la película. Con poco más de 90 minutos, el filme es más breve que muchas producciones modernas de acción. Esto contribuye a su ritmo intenso, ya que casi no hay momentos de descanso. La historia avanza de manera directa hacia la violencia, sin subtramas complejas ni desviaciones narrativas. Este enfoque hace que la experiencia sea más concentrada y agresiva.
También es importante mencionar la forma en que la película maneja el tema de la fe. Los misioneros no solo representan la bondad humana, sino también una visión espiritual del mundo. Su presencia introduce preguntas sobre la moralidad en situaciones extremas. ¿Es correcto arriesgar la vida para ayudar a otros? ¿Tiene sentido la compasión en medio de la guerra? La película no ofrece respuestas claras, pero sí muestra las consecuencias de esas decisiones.